Imagina un palacio donde las paredes tienen oídos. Donde el silencio es una orden. Donde nacer mujer y ser hermosa no es una bendición, sino una sentencia. Estambul. Año 1520. El Imperio Otomano es la fuerza más poderosa del mundo conocido. Sus ejércitos hacen temblar Europa. Su sultán, Solimán el Magnífico, gobierna desde un trono que ningún hombre ha osado desafiar. Y sin embargo, dentro de los muros del palacio de Topkapi, a pocos pasos del hombre más poderoso de la tierra, existe otro mundo. Un mundo sin nombres, sin historia, sin voz. El harén. No como lo pintan las fantasías orientales de los europeos, telas doradas, perfumes exóticos, mujeres que sonríen. No. El harén real era una prisión de seda. Un sistema diseñado con una sola finalidad, que ninguna mujer importara demasiado. Que ninguna dejara huella. Que cada una llegara, cumpliera su función y desapareciera en el olvido. Habían funcionado así durante 300 años. Hasta que llegó ella. Una muchacha de 17 años, capturada en una aldea de Rutenia, lo que hoy conocemos como Ucrania, durante una de las brutales razias de los tártaros de Crimea. Hija de un sacerdote ortodoxo. Se llamaba Alexandra Lisowska. No hablaba turco. No conocía las reglas del palacio. No sabía que se suponía que debía desvanecerse. Cuando llegó al harén, los funcionarios le dieron un nuevo nombre, Hürrem. En turco, la alegre. La risueña. Algunos historiadores creen que fue una ironía cruel. Otros piensan que fue una profecía involuntaria. Porque lo que nadie anticipó, ni los eunucos, ni las mujeres mayores, ni el propio sultán, fue que esa joven no iba a llorar. Las otras mujeres lloraron. Siempre lloraban al principio. Ella observó. Y eso fue lo que lo cambió todo. El harén tenía su propia jerarquía, tan rígida como cualquier corte europea. En la base estaban las carilles, esclavas comunes sin acceso al sultán. Arriba de ellas, las iqbal, las favorecidas. Y en la cima, la aseki, la consorte principal. La mujer que había dado al sultán un hijo. La mujer intocable. Esa mujer tenía nombre, Mahidevran Sultán. Circasiana de nacimiento, madre del príncipe Mustafa, heredero al trono. Llevaba años en esa posición. Nadie la había desafiado. Nadie había sobrevivido intentándolo. Hürrem no sabía aún lo que significaba desafiarla. Pero el palacio ya empezaba a notar algo en esa muchacha de ojos quietos, que la quietud, en el harén, podía ser rendición o podía ser estrategia. Nadie sabía aún cuál de las dos era la suya. El harén no lo gobernaban los sultanes. Lo gobernaban las mujeres. O más bien, una mujer. Mahidevran Sultán controlaba el acceso. Decidía quién llegaba ante Solimán y quién se quedaba en los corredores oscuros escuchando los pasos del sultán pasar frente a su puerta, y continuar. Noche tras noche. Pasos que se acercaban. Pasos que no se detenían. Las mujeres del harén contaban esos pasos en la oscuridad. 1, 2, 3. Cuando se detenían, dejaban de respirar. Cuando continuaban, se convertían en fantasmas. Pero los pasos de Solimán comenzaron a detenerse frente a la puerta de Hürrem con una frecuencia que nadie había visto antes. 1 vez. 2 veces. 5. 10. Y ahí estaba la primera fisura en 300 años de tradición. Se suponía que el sultán visitaba a una concubina, recibía su compañía, y seguía adelante. 1 noche. Quizás 2. Nunca la misma mujer repetidamente, salvo para tener un hijo. Hürrem era visitada una y otra vez.
sin hijo todavía. Sin razón aparente. Mahidevran lo vio. Y actuó. Lo que ocurrió a continuación quedó documentado para la historia gracias a Pietro Bragadin, embajador veneciano en Estambul. En su crónica de 1533, describe el momento en que Mahidevran Sultán, la mujer más poderosa del harén, atacó físicamente a Hurrem. La golpeó. Le arañó la cara. Le arrancó mechones de cabello. Dejó marcas visibles, deliberadas, marcas que Solimán vería y que lo harían apartar los ojos de esa esclava rota. Ese era el plan. Cuando el sultán mandó llamar a Hurrem para explicar lo sucedido, Mahidevran se presentó ante él segura de sí misma. Confiada. Había hecho lo que cualquiera seki tenía derecho a hacer. Además, añadió una acusación que esperaba sería demoledora: Hurrem era una bruja. La había hechizado. ¿Qué otro motivo podría tener el sultán para fijarse tanto en ella? Solimán no le creyó. Y peor aún para Mahidevran, no apartó los ojos. ¿Saben lo que hizo Hurrem cuando Solimán la recibió con esas marcas en el rostro? No las cubrió. No se disculpó. No lloró. Se presentó ante él exactamente como estaba, arañada, magullada, con la evidencia del ataque a plena vista. Y según los registros de la época, fue en ese momento cuando algo cambió definitivamente en la mirada del sultán. Mahidevran creyó haber humillado a su rival. En cambio, le había entregado el arma más poderosa que podía imaginar, la compasión de un hombre con todo el poder del mundo. Pero Hurrem tenía otra arma que nadie esperaba de una esclava sin nombre. Sabía escribir. Cuando Solimán partía a sus campañas militares, y los sultanes otomanos vivían en campaña, Hurrem le enviaba cartas. Cartas que han sobrevivido siglos y que hoy pueden leerse en archivos históricos de Estambul, Varsovia y Viena. No son cartas de una concubina suplicante. Son cartas de una mujer extraordinariamente inteligente, llenas de ingenio, de añoranza, de observaciones políticas tan agudas que algunos historiadores sospechan que Solimán las compartía con sus consejeros. La mujer que debía ser silenciada encontró su voz en la tinta. Y esa voz comenzó a resonar dentro de los muros más blindados del mundo. Lo que Mahidevran no supo calcular, lo que nadie supo calcular, fue que esas cartas no eran solo expresiones de amor. Eran el primer borrador de una revolución. El año era 1534. O quizás 1533. Las fuentes históricas no se ponen de acuerdo en la fecha exacta, y eso en sí mismo dice algo. Lo que ocurrió fue tan improbable que la gente tardó en creerlo y en registrarlo. Solimán el Magnífico, sultán de sultanes, califa del Islam, señor del Mediterráneo, gobernador de Europa y Asia, se casó con su esclava. Legalmente. Públicamente. Para siempre. 300 años de tradición otomana, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, un sultán tomaba esposa formal. Se rompieron en una ceremonia que hizo temblar a la corte más poderosa del siglo XVI. El embajador veneciano Pietro Bragadin lo reportó con lo que uno imagina fue cierta incredulidad diplomática: el sultán había celebrado una boda. Con música. Con banquetes. Con fuegos artificiales que iluminaron el Bósforo. La muchacha capturada en Rutenia acababa de convertirse, legalmente, en la esposa del hombre más poderoso de la tierra. Pero, ¿qué significaba eso en términos reales? ¿Qué le daba ese matrimonio que no tenía antes? Todo. Como esclava concubina, Hurrem no podía poseer propiedades. No podía firmar documentos. No podía conducir correspondencia oficial. Era, jurídicamente, nadie. Como esposa libre, porque el matrimonio requería primero su manumisión, su liberación legal, podía hacer todo eso y más. Su nombre podía aparecer en documentos legales. Podía enviar cartas en su propio nombre a jefes de Estado extranjeros. Y lo hizo.
Existe en los archivos de Varsovia una carta de Hürrem Sultán dirigida al rey Segismundo II de Polonia, fechada alrededor de 1549. Escrita en su nombre, con su propio sello, discutiendo relaciones diplomáticas entre el Imperio Otomano y el Reino Polaco. Una mujer que entró al palacio sin nombre y sin voz ahora conducía política exterior. Y como si eso no bastara para sacudir la corte, se mudó al palacio de Topkapi. Esto puede sonar a un detalle menor. No lo era. Las consortes imperiales vivían en el Palacio Viejo, separadas del centro de poder político. Al trasladarse a Topkapi, Hürrem ocupó físicamente el espacio del poder. Estaba ahí, presente, disponible, escuchando. Había mujeres que llevaban décadas en ese sistema perfectamente diseñado para hacerlas invisibles. Y ahora veían a esta mujer, esta esclava rutenia, esta bruja según Maidebran, caminar por los corredores donde se tomaban las decisiones que movían imperios. Algunas la admiraron. Muchas la odiaron. Todas la temieron. Y en algún lugar de ese palacio, esa misma noche en que se celebró la boda con música y fuegos artificiales, alguien comenzó a hacer planes. Los planes tardarían 20 años en ejecutarse. Pero cuando lo hicieran, el precio lo pagaría el hijo más amado del sultán. Y Hürrem cargaría ese peso hasta el último día de su vida. El poder en la corte otomana nunca era estático. Era como agua, siempre buscaba el nivel más bajo. Y lo que sube, inevitablemente, arrastra algo consigo cuando cae. El primer hombre importante en caer fue Ibrahim Pasha. Ibrahim era el gran visir. El segundo hombre más poderoso del imperio. Pero más que eso, era el amigo más cercano de Solimán desde la infancia. El sultán lo llamaba mi alma gemela. Lo había casado con su propia hermana. Lo había elevado a una posición que ningún gran visir había ocupado antes. Ibrahim Pasha era, en todo sentido práctico, cogobernante del Imperio Otomano. Y se oponía a la influencia de Hürrem. O al menos eso se percibía. En marzo de 1536, Ibrahim cenó con el sultán en el palacio de Topkapi. Fue una cena normal. Conversaron, bebieron, compartieron la noche como lo habían hecho cientos de veces. Ibrahim se retiró a dormir. Por la mañana estaba muerto. Estrangulado por orden del sultán durante la noche. 13 años de amistad. De confianza incondicional. Terminados con una cuerda de seda entre la oscuridad y el amanecer. ¿Tuvo Hürrem algo que ver con su caída? Los historiadores llevan siglos debatiéndolo. La evidencia es circunstancial pero incómoda. Ibrahim había acumulado demasiado poder, había generado sus propios enemigos, y sus aliados no eran los aliados de Hürrem. Su caída benefició directamente a la red de influencia que Hürrem había construido con paciencia durante años. Pero lo que ocurrió 17 años después fue diferente. Más público. Más devastador. Y más difícil de explicar sin su nombre en el centro. El príncipe Mustafa tenía aproximadamente 38 años en 1553. Era el hijo mayor de Solimán, el hijo de Maidebran. Y era, hay que decirlo con claridad, el mejor candidato al trono que el Imperio Otomano había tenido en generaciones. Inteligente, capaz, respetado. Los genízaros, la élite militar del imperio, los hombres más temidos de Europa, lo adoraban. El pueblo lo quería. Las provincias que gobernaba prosperaban. Era exactamente el tipo de príncipe que los imperios necesitan. Y eso lo hacía peligroso para los hijos de Hürrem. En otoño de 1553, mientras el ejército otomano estaba en campaña en Persia, llegó al sultán una acusación. El príncipe Mustafa estaba conspirando para tomar el trono antes de que su padre muriera. Planeaba un golpe. La fuente de esa acusación fue Rustem Pasha,
yerno de Solimán y esposo de la hija de Hurrem. Ogier Giselin de Busbek, el embajador Habsburgo en Estambul, uno de los observadores extranjeros más agudos de la época, lo registró todo. Escribió que el sultán mandó llamar a Mustafa a su tienda de campaña. Que el príncipe acudió confiado. Seguro de su inocencia. Seguro de que su padre lo escucharía. Solimán no lo escuchó. Dentro de la tienda, mudos ejecutores esperaban con una cuerda de arco. Mustafa fue estrangulado antes de poder pronunciar una sola palabra de defensa. Su cuerpo fue colocado frente a la tienda del sultán para que los soldados lo vieran. Los jenízaros lloraron. Busbek escribió que jamás había visto a soldados curtidos en batalla llorar así. Un ejército de hombres que habían conquistado continentes, de rodillas ante el cadáver de un príncipe. El susurro que recorrió el campamento, y luego el imperio, y luego llegó a los oídos de las cortes europeas, tenía un solo nombre, Hurrem. ¿Lo hizo ella? ¿Fabricó la acusación? ¿Convenció a su yerno Rustem de presentarla? ¿O simplemente sabía lo que pasaría y no hizo nada para impedirlo? La historia no tiene respuesta definitiva. Lo que sí tiene es consecuencias. Mahidevran vistió a su hijo con sus propias manos cuando le devolvieron el cuerpo. No había nadie más. Ese fue el único acto de maternidad que el sistema le permitió en ese momento, preparar a su hijo para la eternidad. Viviría 27 años más. Hasta 1580. En pobreza. Casi en el olvido. Sobrevivió a casi todos los personajes de esta historia. Y hay algo en eso que no es victoria ni derrota. Es simplemente la crueldad silenciosa del tiempo. Hurrem, en cambio, no vivió para ver las consecuencias finales de lo que fuera que ocurrió esa noche. Murió 4 años después, en 1558. Antes de que su hijo Selim heredara el trono. Antes de ver en qué se convertiría ese hijo por el que quizás había sacrificado tanto. La historia lo llamaría Selim el borracho. Hay momentos en que la ironía de la historia es demasiado brutal para contemplarla de frente. Hurrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. En su cama. Legalmente libre. Legalmente casada. Con su nombre grabado en piedra sobre mezquitas y hospitales y cocinas públicas que alimentaban a los pobres de Estambul, Jerusalén y la Meca. El sultán más poderoso del mundo visitó su tumba repetidamente hasta el final de sus días. Murió 8 años después, en campaña, como vivió. Algunos cronistas dicen que llevaba sus cartas consigo. Piensen en eso por un momento. Una muchacha sin nombre, capturada en una aldea de Ucrania, arrastrada a un sistema diseñado para borrarla, dejó cartas que un sultán guardó como tesoros hasta su último aliento. El complejo Azeki Sultán que ella financió sigue de pie en Estambul hoy. Mezquita, escuela, hospital, cocina de beneficencia, uno de los complejos caritativos más grandes del siglo XVI. En Jerusalén, el Imaret de Hurrem alimentó durante siglos a cientos de personas al día. Su nombre, en árabe, grabado en las paredes. El nombre que le dieron para borrarla se convirtió en el nombre que la inmortalizó. Y sin embargo, la pregunta no desaparece. No puede desaparecer, porque sería deshonesto pretender que sí. ¿Qué papel jugó en la muerte de Mustafa? ¿Cuánto costaron sus victorias en vidas ajenas? ¿Era una mujer que sobrevivió a un sistema brutal usando sus propias reglas contra él, o era alguien que se convirtió en lo que el sistema producía, alguien dispuesto a cualquier cosa por el poder? Quizás la respuesta más honesta es, ambas cosas. El harén no era un lugar para la bondad pura. Era un lugar donde la bondad pura no sobrevivía. Hurrem sobrevivió. Y con esa supervivencia construyó algo que ninguna mujer en 300 años había logrado, permanencia. Voz. Huella. Mahidevran,
La mujer que quiso borrarla con sus propias manos, murió en la pobreza casi olvidada. Hurrem murió en un palacio, con su nombre grabado en 3 continentes. ¿Eso la hace buena? No necesariamente. ¿La hace extraordinaria? Sin lugar a dudas. Hubo una vez una muchacha que contó los pasos en el corredor, que aprendió a escribir en el idioma del poder, que no cubrió sus heridas sino que las exhibió, que no pidió permiso sino que encontró las grietas en las paredes y se coló por ellas. No incendió el palacio. Aprendió su idioma. Dominó su gramática. Y reescribió sus reglas, una frase a la vez. La pregunta no es si era buena o mala. La pregunta, la que se queda contigo cuando apagas la pantalla, es esta. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Y hubieras tenido el valor de hacerlo tan bien como ella?